disculpen, más bien, ya. Estamos en el tema 8, ya chicos, ciudadanía y cívica. Bueno, educación cívica, y vamos a ver el tema de ciudadanía y democracia, ¿no? Como ustedes mencionaron, la ciudadanía se da a los 18 años, ¿no? Hay que saber que la ciudadanía es una condición jurídica y política que adquirimos, como lo vuelvo a repetir, a los 18 años en nuestro país y que al final termina cuando nos morimos, ¿no? Cuando fallecemos. También hay que saber que la ciudadanía es el derecho a que nosotros tengamos esos derechos y a ejercerlos, lo cual implica el reconocimiento de la dignidad humana y también la igualdad ante la ley, ¿no? O sea que no puede haber una ciudadanía en la cual no existan reconocimiento ni respeto por las diferencias entre las personas, y más que todo en nuestro país que somos bastante distintos. Ahora, la ciudadanía tiene que estar o tiene que dejar de lado todo tipo de exclusión, de discriminación, y que también una vida ciudadana va a permitir en reconocer a los demás, reconocer al otro, ¿ya? Como una persona diferente, o sea, que tiene distintas culturas, distinta religión, etcétera, y también reconocerlos como sujetos que tienen sus derechos, ¿no? O sujetos de derechos, ¿no? Entonces, esto nos garantiza a nosotros a vivir en una sociedad en la cual no haya violencia. Ahora, la ciudadanía implica, a ver, vamos a aceptar a su compañero, ya. La ciudadanía, ¿qué implica? Que todos los varones, todas las mujeres tengamos derechos iguales y, como dijeron por ahí, también deberes, ¿no? Al inicio de la clase. Esto significa que todos somos peruanos y peruanas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Somos iguales, ¿no? Ante la ley. No debe haber discriminación por el color de la piel, la religión, el idioma, o la cultura, el sexo, etcétera. Que todos debemos vivir o vivimos y pertenecemos a este gran país llamado Perú. Además que al ser ciudadanos también el gobierno protege nuestros derechos como ciudadanos a través de distintas instituciones, ¿no? A través de las municipalidades, a través del Poder Judicial, a través del Congreso y así otras instituciones que puede haber en el Estado. Ahora veremos lo que son los derechos y deberes como ciudadanos que tenemos, ¿ya? Bueno, ustedes todavía, pero les falta 5 años, ¿no? 5, 4 años, ¿no? Para que sean ciudadanos ya a los 18 años. ¿Ya? Entonces están cerca de eso. Pero vamos a ver un poquito sobre esta parte de los derechos y deberes ciudadanos. Primero, la ciudadanía implica que nosotros tengamos un mayor compromiso frente a toda la sociedad, ¿ya? Frente a los ciudadanos, a las ciudadanas, y también tenemos la capacidad política para intervenir en asuntos públicos, ¿no? Ejercer libremente nuestros derechos, como por ejemplo, a ver, díganme uno o dos ejemplos nada más principales que necesito aquí sobre derechos de primera generación. ¿Alguien recuerda ese tema? ¿La libertad de qué? ¿Recuerdan? ¿Libertad de qué? En la primera generación. Tenemos libertad Libertad de expresión, claro, libertad de expresión, libertad de pensamiento, ¿no? religión. También, ¿no? Bueno, en este caso sería que como ciudadanos tenemos derechos, ¿no? Como la libertad de pensamiento y expresión, cuando ocurren ciertas medidas los cuales nos afectan a los ciudadanos, entonces ahí es donde podemos hacer este uso de estos derechos, ¿no? De libertad. Ahora, los ciudadanos pueden ejercer sus derechos ya sea de manera individual, ellos solitos, uno solo como persona, o a través también de organizaciones políticas. Ya estos derechos hay que saber que no se pueden perder, ¿no? O sea, yo no puedo decir, yo no quiero el derecho a libertad de pensamiento, a libertad de expresión, sino que siempre, así no quiera, yo tengo esos derechos, ¿no? Entonces, no podemos desecharlos, por así decirlo. No podemos perderlo de una forma definitiva mientras estamos vivos, pero sí pueden ser suspendidos, ¿ya? Hay 3 casos en los cuales pueden ser suspendidos estos derechos. Primero es la resolución judicial por interdicción, también la sentencia con pena privativa de la libertad y sentencia con inhabilitación de derechos políticos. La primera, que habla sobre resolución judicial de interdicción, se refiere a que la interdicción, bueno, interdicción civil, el nombre propio, es una acción judicial, ¿ya? En la cual una persona se le va a declarar incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí mismo. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre, por ejemplo, en personas que son sordomudas, en personas que son ciegas, sordas y ciegas y mudos. ¿Y por qué? O sea, se les suspende de alguna manera estos derechos civiles porque no pueden expresar su voluntad de una manera totalmente clara, ¿no? Si hay, por ejemplo, un sordomudo, a veces, a menos que estés bien capacitado, es bastante difícil entenderlo, ¿no? Lo que él te quiere dar
a expresar lo que él siente. Es por eso que se suspenden, en estos casos, a través de una resolución judicial de interdicción, estos derechos civiles. A otro tipo de personas que también se les suspende sus derechos, pueden ser a las personas que tienen habilidades diferentes, ¿no? Habilidades especiales, o a las personas que tienen deterioro mental. O sea, si una persona tiene Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Alzheimer, no recuerda, se olvida siempre. También a las personas alcohólicas, que siempre están, ¿no? En este estado de ebriedad que hemos visto, ¿no? Muchas veces podemos ver de repente, bueno, en mi caso, en el mercado, hay una persona que siempre está en estado de ebriedad. Nunca lo he visto sano, imagínense, ¿no? O sea, siempre que lo veo está mareado, ¿no? Si ya tienen este vicio, ¿no? Este del alcoholismo. Y también a las personas toxicómanos, o sea, a los adictos a las drogas, ellos también se les suspende estos derechos civiles, ¿no? Porque no están, se podría decir, eh, en todas sus facultades, tal vez, por ejemplo, los alcohólicos, ¿no? Para decidir, para ejercer sus derechos, ¿no? Por eso se le da esta resolución judicial de interdicción que se llama. Otra causa por la cual se suspenden estos derechos civiles, derechos como ciudadanos, es por la sentencia de pena privativa de la libertad, ¿no? O sea, cuando están presos, ¿no? Los que están presos, ellos no pueden, se les suspende sus derechos. Y también por sentencias con inhabilitación de derechos políticos, ¿no? Que pueden ser por X motivos, ¿no? De repente, qué sé yo, algunos actos de corrupción, de alguna manera lo sentencian con que está incapacitado políticamente, puede ser. Y ahora esos serían los derechos, ¿ya? Los derechos como ciudadanos que hay. Ahora dejamos los derechos y nos vamos a los deberes. Los deberes, como ciudadanos, tienen relación con la participación de nosotros en la vida política de la comunidad, de la nación o también puede ser del Estado. Ahora, estos deberes son una responsabilidad, ¿no? Se tiene que entender, mis deberes son mi responsabilidad frente al destino colectivo del país. ¿Y por qué influye en todo el país? Porque si las personas no votan de repente a conciencia, ¿no? Esta de alguna manera repercute en todo el país, en todo el territorio y afecta a las personas, ¿no? Entonces es importante ejercer nuestros derechos, como dije, y nuestros deberes también, con responsabilidad siempre, ¿no? Es algo muy importante dentro de esto. Ahora, ¿qué deberes tenemos nosotros como ciudadanos? Por ejemplo, el honrar a la patria, proteger los intereses nacionales, que cada ciudadano deba contribuir con el desarrollo de nuestro país, también defender la Constitución, defender sus leyes, y las leyes de la Constitución también nosotros debemos cumplirlas, ¿no? Porque de esta manera podemos garantizar, podemos asegurar la tranquilidad y el orden en nuestro país, ¿ya? Otro tipo de deber, otros deberes que tenemos, es pagar los tributos, ¿no? Todos estos impuestos que sirven para que el Estado pueda realizar los gastos que se requieren, ¿ya? Y de esta manera satisfacer las necesidades colectivas, ¿no? Las necesidades de, por ejemplo, el distrito, no sé, de Caraballo, de Comas, ¿no? Por ejemplo, todos pagan sus tributos siempre. Y es deber de la municipalidad, por ejemplo, buscar el beneficio en la tranquilidad del distrito, ¿no? Por ejemplo, a través de la seguridad ciudadana, asfaltar las pistas, ¿no? Cuando están con huecos y todo eso. También regar los árboles, ¿no? El medio ambiente, todo eso es este deber de la municipalidad. Cosa que muchas veces los ciudadanos pagamos los tributos y todo, y no se refleja pues en lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, si yo pudiera dar mi ejemplo de mi zona, yo no veo, la verdad, por la avenida, yo veo que todas las pistas están con huecos, ¿no? O sea, ¿hacia dónde van todos esos tributos, ¿no? Todo lo que se paga a la municipalidad, que, ¿no? Que están ahí, que para eso sí son puntuales para cobrar, ¿dónde se reflejan, ¿no? Ciertas zonas benefician a ciertas zonas, por ejemplo, en mi distrito, pero otras zonas están en nada, como se dice, ¿no? ¿A ustedes no les ha pasado? De repente en su barrio roban bastante, ¿no? No garantizan la seguridad. De repente las pistas están todo con cráteres, con huecos, ¿no? Suele pasar muchas veces. Ese es el problema muchas veces con las personas, ¿no? Cumplimos los deberes, pero ¿qué pasa? Las municipalidades, las instituciones no cumplen con lo que deberían. Es un gran problema, chicos, ¿ya? Pero dejamos ya los deberes y también los derechos como ciudadanos y pasamos a los mecanismos de participación ciudadana, ¿ya? ¿Alguien tiene idea más o menos de qué se refiere la participación ciudadana?
Tener derecho al trabajo, al voto, Al voto, otra claro, cosa. al voto sí está bien, ¿no? Son ¿no? Es como nosotros intervenimos, los ciudadanos, en la vida política, en la vida pública de nuestro país, ¿no? Y para intervenir, no se interviene así por así, sino que hay ciertos mecanismos, ¿no? Ciertas formas de que participemos, de que participemos ciudadanamente, ¿no? Y de manera correcta. Por ejemplo, aquí tenemos algunos, ¿ya? Me voy a explicar. El más conocido, ¿no? El que todos siempre conocemos, ¿no? El sufragio o el derecho al voto. Este es un derecho que poseen los ciudadanos al elegir a sus autoridades políticas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, que se viene la segunda vuelta. El voto, hay que saber que es algo personal, es algo igual para todos, debe ser libre, cada uno vota por quien desee, porque estamos en democracia, debe ser un voto secreto, y a la vez también en nuestro país es obligatorio, ¿no? ¿Hasta los cuántos años será obligatorio el voto? Creo que hace rato lo escuché. ¿Hasta los cuántos años podemos votar? 18. A partir de los 18. 18. 18. Ya, a partir de los 18 ya podemos votar. Pero ¿hasta qué edad podemos votar? Hasta los Hasta 70, morir, 70. Claro, hasta los 70, ¿no? hasta fallecer. Bien, hasta los 70 es obligatorio el voto, ¿no? Tú puedes votar. Bueno, tienes que ir a votar desde los 18 hasta los 70, ¿no? O sea, 52 años. 52 años estás obligado a ir a votar. Pero después de los 70 años ya es tu propia decisión. Tú si quieres votas, si quieres no votas. Por ejemplo, en casa tienen personas mayores de 70 años, sus abuelitos, abuelitas. No, Yo sí tengo, pero viven lejos. Ellos no votan. claro, ¿no? Ya son mayores de 70 años, supongo, ¿no? Entonces, claro, ellos quieren votar, está en su propia decisión, ¿no? Algunos sí, algunos conozco que, por ejemplo, en la clase anterior más o menos también hablamos un poco de los mecanismos de participación. Y por ejemplo, me dijeron por ahí, mi abuelita tiene más de 70 años, pero igual va a votar, ¿no? O sea, cumple, ejerce sus deberes, ¿no? Su participación como ciudadana. En mi caso, bueno, mi abuela, que vive en mi casa, tiene más de 80 años, pero no, ella ya no va a votar, ¿no? Pero también por el tema, ¿no? El contexto de la pandemia, todo eso. Es un poco más difícil también, es más peligroso ir a votar. ¿Ya? Entonces, como el voto, a partir de los 18, y obligatorio hasta los 70. Después ya si quieres votas. En otros países es obligatorio, perdón, opcional siempre, ¿no? Creo que es en Estados Unidos. El que quiere vota, el que quiere no vota. También tenemos entre los principales la iniciativa para reformar la Constitución, ¿no? Que se está hablando mucho ahora, por ejemplo, en reformar la Constitución, una Constitución hecha por el pueblo y todo eso. Pero para eso se tiene que someter a un referéndum. ¿Ya? El referéndum es la facultad de todos los ciudadanos para someter a consulta. A ver, vamos a admitir a su compañero. Como digo, el referéndum es la facultad de los ciudadanos para someter a una consulta la aprobación o modificación de ciertas normas, ¿ya? Este referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos mínimo, ¿eh? Mínimo el 10% de ciudadanos del electorado nacional, o sea, de las personas que pueden votar. ¿Y en qué caso se da el referéndum? Por ejemplo, cuando se quiere reformar total o parcialmente la Constitución, cuando se hace una norma que tiene rango de ley, cuando hay ciertas ordenanzas municipales, o también en temas relativos o relacionados al proceso de descentralización. Ya, eso sería el referéndum. El referéndum, el 10% mínimo del electorado nacional tiene que estar a favor de esto. Un segundito. Ya está. Entonces eso es el referéndum, muchachos. Ahora, también tenemos la revocatoria de autoridades. Esta revocatoria es un mecanismo, es un derecho que tienen los ciudadanos para destituir de sus cargos a los alcaldes, también a los regidores, ¿no? A gobernadores regionales, a vicegobernadores regionales, a los consejeros regionales y a jueces de paz, ¿no? Que han sido elegidos por elección popular, ¿no? Todas estas autoridades han sido elegidas por elección popular. Sin embargo, hay ciertas autoridades que no pueden ser revocadas. Por ejemplo, los congresistas y los presidentes, ¿no? El presidente de la República.
Ahora, los motivos por los cuales se da la revocatoria es cuando no se han respetado los acuerdos básicos delegados por voluntad popular. O sea, cuando el alcalde, el regidor, el gobernador regional no está cumpliendo con lo que prometió, ¿no? Entonces, en esos casos se puede revocar. También cuando el trabajo de la autoridad es demasiado deficiente, no es muy malo, se le puede revocar. O también por cuestionamientos de carácter ético, como la corrupción, por ejemplo, ahí se les puede revocar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que para la revocatoria de las autoridades se necesita el 25% del electorado local, ¿no? Local, ¿eh? Ojo, electorado local. O sea, aquí en el distrito de Comas, ¿no? Si queremos revocar a nuestro gran alcalde, entre comillas, al alcalde, mínimo tiene que haber el 25% del electorado local, ¿no? Que tiene que estar a favor de esto. Ahí recién. También tenemos otros mecanismos como la remoción de las autoridades, que es parecido a la revocatoria, ¿ya? Pero tienen ciertas diferencias. En la remoción de autoridades es el derecho que tienen los ciudadanos para privar de su cargo, ¿ya? Para privar de su cargo o de su empleo a los funcionarios que han sido designados por autoridades superiores como el gobierno central o regional. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta remoción se trata de privar el cargo a las autoridades que no han sido elegidas por voto popular, ¿no? En cambio, en la revocatoria sí, se trata de sacar a las autoridades que han sido elegidas por los ciudadanos, ¿no? A través del voto. Y en la remoción de autoridades se necesita el 50% del electorado local, ¿ya? A comparación de la revocatoria, que se necesita un 25% nada más. Eso sería la remoción de las autoridades. Y la rendición de cuentas. Este es un derecho en el cual tenemos, o el cual tenemos los ciudadanos para cuestionar, para interpelar a las autoridades respecto a la ejecución del presupuesto que ellos hacen o de sus recursos, ¿no? Y para esta solicitud se requiere el 10% de firmas del electorado local, ¿no? Por ejemplo, en otro distrito, que ya no sea Comas, por ejemplo, Carabalí o La Victoria, si quiere hacer rendición de cuentas al alcalde u otra autoridad, entonces se necesita el 10% de firmas del electorado local, ¿no? De ese lugar nada más, de los que puedan votar. Ahora, la autoridad interpelada sí o sí tiene que responder a lo que se le interpele. No puede omitir este cuestionamiento, tiene que dar sus respuestas. Y además que este mecanismo de rendición de cuentas solo va a proceder contra autoridades que han sido revocadas, ¿no? ¿Cuáles eran las autoridades que pueden ser revocadas? ¿Cuáles eran? El alcalde, Claro, el Las alcalde, ¿no? autoridades por voto. Claro, autoridades que han sido elegidas por el voto, ¿no? Y entonces, solo a esas autoridades que se les puede revocar, que han sido elegidas por voto popular, se les puede aplicar este derecho de rendición de cuentas, ¿ya? Y por último, no último porque hay otros mecanismos más, pero tenemos la consulta previa, por ejemplo, el cual es un derecho que permite a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a que dialoguen con el Estado para que busquen llegar a un acuerdo o a un consenso sobre decisiones que puedan afectar sus derechos colectivos, su existencia física, su calidad de vida, ¿no? Su identidad cultural o su propio desarrollo. Por ejemplo, si hay un proyecto o sea, un proyecto minero cerca a una comunidad indígena originaria, y esta comunidad percibe, ¿no? Que le está afectando de alguna manera, está afectando sus territorios de repente, o está afectando su propia salud de ellos mismos, o el medio ambiente incluso. Entonces ellos pueden ejercer este derecho, ¿no? Esta consulta previa y llegar a un consenso en el cual ninguno de ambas partes salgan perjudicadas, ¿no? O sea, que se busca que ambos salgan beneficiados, ¿no? Ese es el derecho que se hace con la consulta previa, ¿no, chicos? Podemos mencionar de repente otros mecanismos de participación, ¿no? Que no están aquí en la ficha, pero les puedo decir. Por ejemplo, se puede participar a través de partidos políticos, ¿no? Como dije, la ciudadanía se puede ejercer individualmente o a través de grupos, de organizaciones políticas. En este caso, los partidos políticos son organizaciones civiles que surgen cuando se ha reconocido al pueblo el derecho de participar en el gobierno, en el Estado, y además que estos partidos políticos son un vehículo
a través del cual el pueblo puede hacer efectiva su participación como ciudadanos. Es decir, que los partidos políticos, en pocas palabras, son agrupaciones de ciudadanos que se reúnen, se juntan, usan la unión para llegar al poder y gobernar el Estado. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los fines, por ejemplo, de los derechos políticos, ¿no? Puede ser participar en los procesos electorales que hay, contribuir a la gobernabilidad del país, asegurar la vigencia y la defensa, perdón, de la democracia. También contribuir a perseverar la paz, la libertad, que están en vigencia siempre los derechos humanos, ¿no? Y en representar la voluntad de los ciudadanos también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué partidos políticos ustedes conocen, recuerdan, ahora que estamos en tiempo de elecciones? El pescadito, por ejemplo, ¿cómo se llama? Prepap, ¿no? El Prepap, el pescadito, el APRA, otros partidos más, ¿no? Acción PFC, Popular. Acción Popular, Victoria Nacional, etcétera, etcétera. Renovación también. Renovación Popular, creo que era. Sí, creo que sí. El de López Aliaga. Y entonces estos partidos es lo que hacen, ¿no? Podemos participar a través de ellos. Claro, cuando ya tengamos 18 años. ¿No? A algunos les gusta participar, a otros no. A mí no me gusta mucho, la verdad, participar en eso, en todo lo que es la política. Ahora hay organizaciones políticas y ahora también otra forma de participar como ciudadanos son las organizaciones sociales, ¿no? La cual es un sistema que ha sido diseñado para lograr ciertas metas y ciertos objetivos, ¿ya? Estas organizaciones sociales pueden tomar varias formas, ¿ya? Todo esto depende del contexto social. Por ejemplo, en un núcleo familiar, puede ser, ¿no? También a nivel de una empresa, una corporación, o en un contexto educativo, puede ser la escuela, como ustedes, o en mi caso la universidad. Y en un contexto político, una organización social sería un gobierno o también un partido político. Ahora, hay distintas formas de organización social, principalmente dos, que son las vecinales y las sociales de base, ¿ya? Las organizaciones vecinales son el conjunto de personas que son dueños de sus casas, ¿no? O sea, de su predio, y que se van a constituir, se van a agrupar legítimamente sobre cierta área determinada. Y todo esto con el propósito de atender los intereses de los vecinos, lograr el progreso de su espacio urbano o el desarrollo de la misma ciudad, ¿no? Ejemplos de organizaciones vecinales: tenemos las juntas vecinales, los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, cooperativas de vivienda, entre otros, ¿no? Por ejemplo, cerca a mi casa, hay un asentamiento humano, creo que es, no sé si, ¿cómo se le llamará? No sé exactamente qué categoría tiene, pero se ve que están organizados, ¿no? Porque ellos a través de un megáfono, su dirigente debe ser el que habla, informa, ¿no? Sobre va a haber una reunión tal día, tal hora, tales cosas, ¿no? Informa tales puntos a través del megáfono y se escucha hasta mi casa, ¿no? Entonces están bien organizados, bien estructurados, ¿no? Y además, cosas que muchos lugares no tienen, ¿no? Por mi barrio, exactamente, no hay una organización como debería. Otro tipo de organización, aparte de las vecinales, son las sociales de base, ¿no? Que estas están dentro de la organización vecinal, ¿ya? O sea, forman parte de esta organización vecinal. Estos ejemplos de organizaciones sociales de base pueden ser los clubes deportivos, el club de madres, el vaso de leche, ¿no? El club de vaso de leche, los comedores populares también, los clubes sociales o asociaciones culturales que puedan tener en ciertas zonas, ¿no? Entonces, chicos, esto sería una forma de cómo se participa, ¿ya? Cómo participamos nosotros. A ustedes todavía les falta un poquito, pero cómo participamos como ciudadanos, ¿ya? Entonces, esto sería respecto a lo que es la ciudadanía, ¿no? Y así llegamos hasta la democracia. Vamos a dar un pequeño concepto de lo que es la democracia. La democracia es una forma de gobierno, que tiene el Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo, ¿no? O sea, por nosotros. Y esto se da mediante mecanismos legítimos de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, a través del sufragio elegimos nuestras autoridades, ¿no? Que representan el poder del pueblo. Este término no necesariamente, o sea, la democracia no es específicamente de los estados, ¿no? Sino que también se extiende hacia las comunidades o grupos organizados donde los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y de manera horizontal, ¿no? O sea, en igualdad, en equidad.
El mecanismo fundamental de participación ciudadana es el sufragio, como hemos dicho, el sufragio universal, y a través del cual se eligen a los dirigentes o también a los representantes, ¿no? Por un periodo determinado. Sin embargo, la existencia de elecciones no siempre es indicador suficiente de que vivimos en democracia, en un gobierno, porque puede haber, ¿no? Ciertos casos en el que hay fraude de repente en las votaciones y se busca que se establezca como presidente alguien que no ha sido elegido popularmente, ¿no? Entonces eso ya no sería democracia, pues. Ya no sería democracia. Ahora, unas características que tiene la democracia, vamos a bajar un poquito. Las características de la democracia pueden ser los que tienen un respeto por los derechos humanos, ¿no? Tienen respeto por la libertad individual, por la libertad para la asociación, ¿no? En democracia todos nos podemos agrupar en partidos políticos. También la presencia de distintos, de múltiples partidos políticos, ¿no? En nuestro país hay bastantes partidos políticos. También respeta la democracia el sufragio universal, la distribución del poder en diferentes actores sociales, la representatividad, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la igualdad ante la ley, la limitación al poder de los gobernantes. No es que el presidente sea podemos llamar el dios de un país, ¿no? Sino que cuenta de otras autoridades que también o sea, no dejan que el presidente haga lo que él quiera, ¿no? El presidente no puede hacer lo que se le da la gana, si podemos llamarlo así. Y bueno, y esas son las características, una de las características que podemos mencionar de la democracia. Luego de la democracia, tenemos tipos de democracia, ¿no? Bueno, hay más tipos, aparte de esas tres, porque a veces he visto en videos en YouTube, ¿no? Que salen más tipos de democracia, ¿no? Aparte de la representativa, directa y participativa. Por ejemplo, la representativa, o también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, los cuales fueron elegidos mediante el voto, mediante el sufragio, en elecciones libres, elecciones que tienen que ser cada cierto tiempo, o sea, periódicas y transparentes a la vez. No tiene que haber fraude ni nada de eso. Entonces es así que se expresa la voluntad política, la voluntad popular de los ciudadanos a través de sus dirigentes, de sus representantes, ¿no? Además, este tipo de democracia representativa es el que más se practica en el mundo. Luego tenemos la democracia directa, ¿no? Este tipo de democracia no es el más practicado en el mundo, pero es el modelo original de la democracia, ¿no? Porque esto se originó en la antigua Grecia, ¿no? Con los atenienses, y existe cuando los mismos ciudadanos son los que participan en la forma de decisiones de carácter político. Esta participación se ejerce a través de un voto directo, a través de referéndum o a través de un plebiscito. Ahora, esta forma de democracia es inviable prácticamente debido a que somos demasiadas personas, ¿no? En cada país hay millones de personas, pero funciona en pequeños grupos, ¿no? En pequeñas comunidades puede ejercerse esta democracia directa, por ejemplo, en asambleas vecinales, ¿no? Cada uno tiene un voto directo, ¿ya? Un país que hace este tipo de democracia directa, por lo que he visto es Suiza, pero no es netamente directa, ¿no? Sino que se va más por el lado semidirecto, ¿no? Donde hay referéndum siempre, ¿no? Entonces es uno de los países. En cambio, la representativa están la mayoría, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país también. Y por último, la democracia participativa, ¿no? La cual busca otorgar a los ciudadanos una participación más activa, más directa, ¿no? Para intervenir y para influenciar en la toma de decisiones de carácter público mediante mecanismos adicionales al voto. Esta es parecida a la democracia directa porque incorpora de manera activa al ciudadano en que puede vigilar y controlar la aplicación en las políticas públicas, y también este tipo de democracia busca organizar a los ciudadanos, ¿no? Para que propongan, perdón, iniciativas y se expresen a favor o en contra de una medida. Pero los principales, los más fundamentales son la democracia representativa, porque es la mayoría de países, y también la democracia directa, ¿no? Esos dos, más que todo. Porque también, como les dije, he visto videos donde hay democracia constitucional también, que solamente se basan en la constitución política, me parece, y otros tipos más de democracia, ¿no? Pero esos serían los principales tipos de democracia que tenemos aquí. Ya, chicos, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué sería? ¿Democracia representativa o democracia directa? ¿Mm? ¿Representativa
o directa? Nuestro querido Perú. Si nosotros elegimos, ¿no? Elegimos a nuestros representantes, votamos. Entonces, sería una democracia representativa o también llamada indirecta, ¿no? En nuestro país. ¿Ya, muchachos? Ahora vamos a participar porque acá también necesitamos notas. Somos 11 ahora. Nos van a ayudar con las preguntitas de aplicación, ¿ya? Y si nos sobra tiempo, hacemos la actividad de evaluación también, igual que el día de ayer que avanzamos. Ya comencemos, ¿ya? Con, ¿quién es el primero? Puede ser en general. Por ejemplo, ya participó Iglesias Villavicencio, Carrión Ciara, Piero Dongo, ¿no? Como siempre, ya ustedes ya saben, ya siempre participan. Pero vamos a dejar a los demás, ¿ya? Si sobra tiempo o si sobra preguntas, ya participamos La todos. primera es fácil. Por ejemplo, Anthony Tello. ¿Estás presente, Anthony Tello? Anthony Tello, ¿no estás? No, no está. Ya. Entonces pasemos al siguiente, ¿ya? Avendaño González. Este va. No me digas que se va a retirar. Avendaño González. Sí, profe. Ayúdanos con la número 1, Avendaño. Si el poder es ejercido por el pueblo, ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema de hoy que hemos visto. Democracia. Gracias, ya. ¿Quién participó? ¿Su nombre? Rubí Serna. Ya, Rubí Serna. Te lo voy a apuntar ya, un ratito. Ya, Rubí Serna. Sería entonces democracia, pues. Listo. Avendaño, a ver, ya. Vamos al siguiente, ¿ya? Y ya participó, ya. Gary Sánchez. ¿Qué tal? Gary. Me parece que no. Ah, sí estás, ¿no? Ya, ¿qué tal, Gary? Ayúdanos con la número 2. En la democracia representativa se ejerce el poder político mediante qué representativa, ¿no? ¿Mediante quiénes? La respuesta está en la pregunta, la palabrita casi. ¿Cuál será, Gary? Profesor, disculpe, ¿puedo responder yo o tengo que esperar a que los demás respondan? Vamos a esperar a que los demás chicos participen, ¿ya, Ciara? Para que también tengan su nota, pues. ¿Qué pasó, Gary Sánchez? ¿Cuál sería la número 2? A ver, está escribiendo, creo. Luis Antonio Ceballos, ¿no? Ya, bueno, te ganaron, Gary Sánchez, ya. Luis Antonio Ceballos. ¿Sería qué cosa? Representantes, ¿no? Representante. Ah, Ceballos, ya. Representantes. Representantes, profe. Ya. ¿Quién más? Bueno, está Yeli Huertas. Está Yeli Huertas. Yeli Huertas. Ya, Jessica Rodríguez, entonces. Ya. La número 3. Jessica Rodríguez. No, es que no estás tampoco. Ayer te llamé y no respondiste, Jessica Rodríguez. Nada. Ya, Tello, la número 3 ya.
Cuando tus vecinos de tu barrio se unen para atender los intereses vecinales, ¿qué tipo de organización será, Tello? Claro, ¿no? Ya, y así es social, ¿ya? Pero, pero dentro de esta, para ser más específico, sería la vecinal, ¿cierto? Vecinal, profesor. Vecinal, sería organización vecinal. Claro. Ya, gracias, Tello. Profe, yo le escribí. Ya, Tello. Y ahora, bueno, los demás no sé, no me responden nada. Entonces vamos a participar todos, ¿ya? La número 4, ¿cuál será? Alcalde, La A. alcalde, No, Alcalde. solamente el alcalde, pues. No, los demás no. La número 5, interpelar a una autoridad. rendición de cuentas, Rendición de cuentas. rendición de cuentas, Rendición de cuentas, Rendición de mis. Profesor. cuentas. Ya ve. Rendición de cuentas. La número 6, consulta previa, claro. Aquí no era monero, ¿ya? Era minero, me equivocaba. Consulta previa, ya. Ya, ¿qué es la democracia? Díctame para escribir. es el Forma poder de ejercido por gobierno el está, pueblo. puede poner ejército de pueblo. En resumen, forma de gobierno. Claro, si en el examen viene eso, no solamente me van a poner forma de gobierno. Muy simple. Un poquito más me ponen, ¿no? La número 8. Paz mundial, Claro, la Paz paz mundial. mundial, ¿no? Sí, paz mundial. Paz mundial. ¿Esa paz mundial en qué vieron? ¿En qué tema? ¿Recuerdan? Los derechos humanos, ¿no? Que hicieron un seminario, ¿recuerdan? Y ahora, ¿qué es la participación ciudadana? Una condición jurídica. Esa es Donde ciudadanía. intervienen es ciudadanía cuando los ciudadanos participan en la política. respecto Es a cuando los ciudadanos participan para votar a sus representantes. Organización políticas para votar. Wow, todos O- participaron. Organizaciones políticas por tal. Claro, no es, hay mecanismos a través del cual los ciudadanos participan en la vida política, ¿no? Ya ustedes lo ponen con sus propias palabras. Y la número 10 de los 70, En 18 18, años, 18 años. 8 años. 18 años. 18 años. 18 años. 18 años, ¿Cuánto les falta a ustedes para que sean ciudadanos? ¿Cuántos añitos? Yo 10. 3. ¿10? 3 años. No, no, mentira, mentira, ¿Qué? mentira. ¿Que 8 años tiene? Están en tercero de secundaria. No, Se adelantadas hasta usted, ¿eh? Ay, soy un genio. un genio es. Ya, chicos. Bueno, eso ya vamos a hacer la actividad de evaluación, ¿ya? La que son para marcar. La ciudadanía es una condición. jurídica y política. Jurídica. Claro, pues. Ya, alguien que no haya participado, ya, los demás, silencio. Que no haya participado y quiera participar en la número 3. Creo que no ha participado Jessica Rodríguez. Avendaño tampoco participó cuando lo llamé. Gary Sánchez tampoco participó cuando lo llamé. De ahí los demás, Jessica Rodríguez, ¿no? Jessica, Gary y Avendaño, ¿no? Cualquiera de los tres. Al menos digan que están, ¿no? Para saber. Listo, entonces no están. Ya, ¿en qué tipo de democracia vivimos en nuestro país? ¿Qué tipo será? Democracia representativa. Representativa. Democracia representativa, Gracias. Claro. ¿Y otro nombre que tiene? Representativa. indirecta, Indirecta. Claro, democracia indirecta. indirecta. Representativa. ¿Quieren hacer el cuadrito de la número 1? O para ustedes. Vamos a hacer una que dice representativa nomás, ¿ya? Una característica. Por ejemplo, se elige por el voto, ¿no? A través del voto. Podemos poner acá voto, a través del voto. ¿Qué más podemos poner en representativa? Una característica. ¿Qué más? Representan el poder del pueblo también. Representan el poder del pueblo. Poder del pueblo. Ustedes lo ponen de otra manera, ¿ya? Se ponen de resumido. Y una más que podemos poner.
¿no? ¿Qué más podemos poner ahí? Organización. Una reunión vecinal, organización. Claro, Organización. democracia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un característico en la democracia representativa, hay democracia. Pues. ¿Ya? Y con lo demás, para ustedes. Pues. Ya, vamos a detener la grabación y voy a tomar lista, ¿no? Antes que me olvide. A ver, ahora sí detener grabación. Pues, de antes puse